les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque nos brinda una nueva oportunidad de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar del tema cumplir con la misión y visión de la iglesia. Cumplir con la misión y visión de la iglesia. Y vamos a estar leyendo 3 pasajes importantes para responder a esta inquietud de cumplir con la misión de la iglesia. Dice primera a Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 2:14 al 3:1 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Así que esta inquietud de cumplir la misión y visión de la iglesia, sabemos que tenemos un trabajo que hacer en este mundo. Dios nos ha llamado con un propósito. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y es cumplir esa misión y esa visión. Pero ¿cómo podemos cumplirla? Tenemos que entonces analizar estos pasajes que vamos a estudiar de inmediato, a continuación. Pero antes le quiero relatar una pequeña anécdota. En los días de D.L. Moody, uno de los grandes predicadores del pasado, los diáconos de cierta iglesia querían celebrar una campaña de predicación y varios estaban inclinados a invitar a D.L. Moody. Uno de los que discutían dijo, cualquiera que los oye hablar pensaría que Moody tiene el monopolio sobre el Espíritu Santo. Y alguien de ellos respondió, sabemos que no es así, pero nos parece que el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre Moody. ¿Tiene el Espíritu Santo un monopolio sobre tu vida? Eso es lo que tenemos que nosotros analizar para poder cumplir la misión y la visión de la iglesia. ¿Ustedes creen que podemos cumplirla? Sí podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que vamos a contestar a esta inquietud con estos 3 pasajes que vamos a analizar. En primer lugar, vamos a analizar 1 Tesalonicenses 5:23. Para cumplir con la misión y la visión de la iglesia, debemos conocer los componentes del ser humano. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos enseña claramente que el ser humano está compuesto de 3 partes. El espíritu, este es el hombre interior, es la habitación de Dios desde la cual Él controla nuestra personalidad. Y como vamos a ver más adelante, en el ser humano común y corriente, su espíritu está muerto espiritualmente. Por eso no quiere conocer a Dios o simplemente le da la espalda y vive en el pecado. Su espíritu está muerto. El segundo componente del ser humano es el alma. En el alma están la mente, la voluntad y las emociones. En el alma entonces surgen las decisiones que tomamos a diario. Y estos 3 componentes, mente, voluntad y emociones, participan entonces en el proceso de pensar, de sentir y de hacer. Es allí en nuestra alma donde nosotros tomamos decisiones para hacer o no la obra de Dios
Allí está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y el tercer componente que menciona el apóstol Pablo allí en este pasaje es el cuerpo. El cuerpo es esta caparazón que cubre el alma y el espíritu. Cuando llegamos a morir, se separa este cuerpo de esa parte espiritual que es el alma y el espíritu. Así que eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, y tenemos que tener presente en mente que todo ser humano está compuesto de esa triunidad: espíritu, alma y cuerpo. En segundo lugar, para cumplir la misión y la visión de la iglesia, debemos conocer también los diferentes tipos de personas que viven en este mundo. Como dice el apóstol Pablo también escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 2:14 hasta el capítulo 3, versículo 1, dice: pero el hombre natural, allí está el primer tipo de persona. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual es el segundo tipo de persona que hay en este mundo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Y también dice entonces en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es el tercer tipo de persona que menciona el apóstol o la palabra de Dios acerca de la humanidad. La humanidad se compone entonces del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a definir entonces y hablar un poco sobre cada uno de ellos. El hombre natural, la Biblia lo describe como muerto. Como decíamos al principio, su espíritu está muerto. Su espíritu está muerto, por lo tanto, esa persona, espiritualmente hablando, está muerta. Aunque usted lo vea caminando, que usted lo vea hablando, relacionándose con otros, su espíritu está muerto. Dice Efesios 2:1: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Allí entonces Pablo habla a los efesios diciéndole que ellos estaban muertos en el pasado, y cuando le entregaron su vida al Señor, el Señor les dio vida, así como a ti y a mí. Cuando le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, Él nos da esa nueva vida, la vida que necesitamos, y nuestro espíritu vuelve a recobrar entonces la vida, como dice allí Efesios 2:1. Esta condición de muerto entonces se refiere al espíritu. El ser humano, el hombre natural, está controlado no por el Espíritu de Dios, sino por el yo. Es una persona egoísta, y entonces está bajo dominio por estar bajo el control de él mismo, del yo, no quiere saber nada de Dios, aunque no lo sepa. Esta persona, el hombre natural, está controlado por el Dios de este mundo. La palabra Dios allí está en minúscula en la Biblia. El Dios de este mundo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, es Satanás. Tiene el control de todos los hombres naturales, los que están muertos espiritualmente. Ellos están controlados lamentablemente por el enemigo. Cuando usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestra vida y tenemos la vida del Espíritu en nosotros, salimos a este mundo a hablarle a otras personas acerca de Jesucristo, no estamos entrando en un terreno fácil. Estamos entrando en el terreno del enemigo, de nuestro adversario, de Satanás. Y no vamos a esperar que él se quede de brazos cruzados,
para contraatacar. No, Él va a atacarlo. Él no va a permitir que tú y yo le hablemos a las personas de Dios. Como Dios no está en la vida de esas personas, esos hombres naturales, el diablo siempre tiene acceso a ellos y puede influir en su mente, en su voluntad y en sus emociones. Así que no es necesario que esa persona esté poseída totalmente por el demonio, esté en el dominio completo del enemigo. No necesariamente tiene que estar poseído por Satanás. Sin embargo, está bajo su control. Debemos tener entonces conciencia de que cuando salimos a hablarle a la gente de Jesucristo, estamos tratando con un ser que está bajo las garras, bajo el dominio y bajo el control de Satanás. Así que no es suficiente con que usted y yo aprendamos algunos versículos de la Biblia o algún método para hablarle a otras personas acerca de Jesucristo, porque el hombre natural está muerto y está bajo el control de Satanás. Así que tiene que haber algo más y lo veremos más adelante. En segundo lugar, la Biblia habla del hombre espiritual. El hombre espiritual. El hombre espiritual escoge poner la voluntad de Dios por delante de la suya propia. Así que no está controlado por el yo, sino el Espíritu de Dios está controlando a esa persona. Esa persona, ese hombre espiritual, ha comprendido que el propósito de su existencia, de estar en este mundo, es servir a Dios, estar bajo el control y el dominio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ejerce el control de su alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones, y de su cuerpo también. Así que no se pertenece a sí mismo. El hombre espiritual no se pertenece a sí mismo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen, pues, a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y por eso ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Él tiene el control de cada uno de nosotros, las personas que le hemos entregado nuestra vida a Él, y por lo tanto caemos en el grupo de los hombres y mujeres espirituales. En tercer lugar, él menciona el hombre carnal. El hombre carnal es una persona que le ha dado su vida a Cristo, pero no deja que el Señor controle su vida. Él es un cristiano superficial. Ha recibido a Cristo en su espíritu, pero no deja que Él controle su alma y su cuerpo. Él asiste a la iglesia debido a la presencia de Cristo en su interior, y a veces, lamentablemente, se siente más miserable que el hombre natural. ¿Por qué? Porque está consciente, tiene el Espíritu de Dios en su vida, pero no hace lo que Dios le agrada. Por lo tanto, el Espíritu Santo se mantiene redarguyéndolo, inquietándolo, moviéndole a darse cuenta que está viviendo una vida que no agrada a Dios, y está en esa lucha continua entre el yo y el Espíritu Santo de Dios. Él entonces tiene esa lucha en su interior. El diablo lo controla también, y él no le ofrece resistencia a ese control del enemigo. Sabe que Cristo está en su vida y que su condición actual no le agrada a Dios. Él lucha entre el placer y la culpa. Él desea hacer el bien, pero el mal opera en él. La mayoría de las personas que llamamos cristianas, lamentablemente, son de naturaleza carnal. Sus intereses están dirigidos, enfocados en este mundo. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Por lo tanto, si nosotros dejamos que el enemigo controle nuestra vida y nos guíe a hacer lo malo, estamos siendo cristianos carnales. Si no dejamos que Dios tome el control, el dominio de nuestra vida y le damos la espalda al pecado, entonces estamos dejando que el enemigo nos guíe en su maldad, en su vida libertina. Así que debemos hacer lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el consejo del apóstol Juan para los cristianos carnales. Abandonen el pecado, denle la espalda a los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, y podamos consagrarnos al Señor. El Espíritu Santo, como hemos visto, reside en el cristiano carnal. El cristiano carnal tiene el Espíritu de Dios en su vida y lo mueve a arrepentirse, a sentirse mal con respecto al pecado, pero no quiere darle el control de su vida al Señor. Así que debemos despertar a eso. Debemos estar pendientes nosotros los cristianos si estamos dejando que el yo controle nuestra vida o el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que si tú le has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida. Pero si estás practicando y haciendo el pecado, entonces eres un cristiano carnal. No estás dejando que Él controle tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo está listo para llenar y tener el control de todos los hijos de Dios. Lo que el Espíritu Santo necesita para transformar a una persona carnal en una espiritual es una vida rendida completamente a Él. En tercer lugar, entonces, para cumplir con la misión y visión de la iglesia, debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado completamente por Él. Pablo hace una analogía. Él está trazando allí una analogía entre la intoxicación alcohólica y el control del Espíritu Santo. Cuando una persona está controlada, llena de vino o de bebidas alcohólicas, significa que cada parte de su cuerpo está afectada por él. La forma de caminar, la forma de hablar, su manera de mirar, sus pensamientos, todo está controlado por esa influencia etílica en él. El alcohol controla su ser. Ser lleno del Espíritu Santo significa que cada una de nuestras acciones, pensamientos, palabras, etcétera, surgen bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa analogía que Pablo traza allí entre la persona controlada por el alcohol y controlada por el Espíritu nos habla a nosotros de la diferencia que existe entre ambas. Así que debemos pensar qué va a controlar nuestra vida. ¿A quién vamos a dejar que tenga el control de nuestro ser? ¿Nosotros mismos, Satanás o el Espíritu Santo de Dios? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y tú tienes que dejar que el Espíritu haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida, transformarnos, cambiarnos, usarnos para conseguir la misión y visión de la obra de Dios en este mundo. Hay 4 hechos importantes aquí en lo que nosotros vemos en el mandato del apóstol Pablo cuando dice sean llenos del Espíritu. Es un mandato, es una orden,
está en el idioma original de que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, está escrito en voz pasiva. Quiere decir que no podemos llenarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar que Él nos llene, que Él nos use, que Él tome el control de nuestra vida. No podemos llenarnos a nosotros mismos, nos llena Dios. Lo segundo de este verbo es que está en tiempo presente y en el griego significa que debemos ser llenos ahora y de ahí en adelante, dejarnos llenar por el Espíritu Santo de Dios. Es como la batería de un teléfono, se va descargando por el uso. Así también nuestra vida va siendo usada por Dios y nos vamos descargando y tenemos que volver a llenarnos del Espíritu, y eso es algo constante y tiene que ser algo a diario, algo común, algo normal en nuestra vida. Es una acción continua, no es una experiencia de una vez, como les estoy explicando. Es una acción que debe ser de ahora y en adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, que el Espíritu Santo controle nuestra vida de hoy en adelante. Y es una orden, es un mandato. El apóstol dice, sean llenos del Espíritu Santo. No es un consejo que nos da el apóstol, es un mandato, es un mandamiento, es una orden que debemos cumplir nosotros los creyentes. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, se deben manifestar cosas en nuestra vida. La gente se pregunta, ¿cómo sé yo si estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, el apóstol Pablo responde a esto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si esas cosas están abundando en nuestra vida, esas características, nos podemos dar cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero recuerde, es algo que necesitamos hacer a diario. Debe ser algo continuo. Siempre debemos pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, que nosotros necesitamos esas cualidades para que pase lo que él va a comenzar a decir en 2 de Pedro 1, 3 al 12. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y ahora aquí está lo que el apóstol Pedro dice, si estas cosas abundan en nosotros, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Así que estas cosas deben abundar en nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe abundar cada día en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer nosotros que el Espíritu Santo entonces controle, llene cada día nuestra vida? Hay tres cosas que nosotros debemos hacer
para que el Espíritu Santo nos llene y nos controle. Primero, confesar nuestros pecados, nuestra desobediencia y nuestra necesidad de limpieza. Tenemos que confesar. Lo primero es eso. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, confiesa tus pecados al Señor. Lo segundo es, presenta tu cuerpo. Cada parte de tu cuerpo, preséntasela a Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Presentarle tu cuerpo a Dios, no presentarlo como un instrumento para servir al pecado, no, sino a Dios. Preséntale tu cuerpo a Dios, confiesa tu pecado, preséntale tu cuerpo a Dios y pídele a Dios que te llene y te controle y te dé el poder de su Espíritu Santo. Dice el Señor en Lucas 11:13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Él está dispuesto a llenar tu vida con su poder, con su gracia. Él está dispuesto a cambiar tu vida, a llenarte de poder para que tú puedas cumplir la misión y la visión que Él tiene para que la obra de Dios se haga aquí, en esta tierra. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que tú le des tu vida al Señor. Y si tú, hermano, te sientes que eres un cristiano carnal, que no estás agradando a Dios, sirviéndole a Él como mereces, confiésale tus pecados al Señor, preséntale tu cuerpo a Él en un sacrificio vivo y santo y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Primero yo quiero orar por ti que todavía no le has entregado tu vida al Señor. Dile al Señor de esta manera, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en ella. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Yo te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame de hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que tú también ores pidiéndole al Señor que te llene con tu espíritu, con su Espíritu Santo. Dile a Él también, Señor, aquí está mi vida, yo reconozco que he pecado contra ti, que te he fallado. Aquí te entrego de nuevo mi ser. Te pido que me limpies, que me cambies, que me transforme. Te presento mi cuerpo en un sacrificio vivo y santo para agradarte a ti. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia cada día y que pueda agradarte y servirte como tú esperas que lo haga cada día de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esas oraciones que estás haciendo en el día de hoy. No dejes de entregarle tu ser al Señor todos los días para que Él te llene de su Espíritu. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que la próxima vez puedas ser avisado de que hemos subido otro mensaje y lo puedas ver y oír y puedas ser edificado también. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla y espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Dios te bendiga y hasta la próxima.